a los hermanos y a todos los que estamos acá presentes, a mi hermano Jairo, a su familia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados hermanos, vamos de una vez a la palabra. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos limpia. Amén. Y vamos a empezar por el último versículo que leyó la hermana Astrid en esta mañana, mi esposa. Sí. Apocalipsis 21, 8. Gloria al Señor porque estamos ahí conectados con el Señor. Amén. Y vamos a ver qué parte tiene cada quien en el Señor y cómo es que se rinde adoración. Amén. Dice, para la gloria del Señor, yo leo para ustedes. Saludamos también a las personas que están por las redes sociales escuchando. Bueno, que el Señor les bendiga allá. Y prestos ustedes también allá y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo leo para ustedes, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el lugar a donde está destinado toda esa lista que hace Juan, escribe, hace bien cuando el ángel le dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ese es el lugar en donde están todas estas personas. Amén. Ahora, ¿por qué de entrada me refiero a esto? Vamos a explicar de una vez. Miren, mis amados hermanos, hay veces que nosotros en nuestro andar conocemos muchas personas, ¿sí? Y estas personas, en algunas ocasiones, nos conversan acerca de la situación que están viviendo y de cómo están. A veces también dicen de que les está yendo mal en términos económicos. Amén. Y hoy vamos a hablar de eso, en los términos económicos. Amén. Es necesario. Y nosotros queriendo ayudarle, ¿sí? Le decimos entonces a estas personas, y a veces hasta somos bíblicos, ¿sí? Para decirle, mi hermano, mi amigo, qué sé yo, mi hermano, si es hermano. Tenemos hermanos incrédulos, ¿sí? Primos, sobrinos, abuelos, tíos, no sé, en fin. Prepárate ahí una ofrenda, o prepárate un diezmo, ¿sí? O prepárate las primicias de tu negocio. Sí, es que me está yendo mal, no sé, en el negocio, en la peluquería. Sí, y llévalo a la iglesia, o llévalo a los hermanos, ¿sí? A los que están allá, corre, llévaselo. Porque la Biblia dice allá, y en muchas iglesias, ¿sí? Se lee a veces al tiempo de recoger las ofrendas, los diezmos y todas estas cosas. Se lee Malaquías 3:10 y dice, traigan todos los diezmos a la... Eso lo dice la palabra, amén. ¿Sí? Yo no voy a decir algo que no diga la palabra para la gloria del Señor. Trae todos los diezmos al alfolí y haga en mi casa bendición. Y si no, y probadme ahora en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré en vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso lo dice Malaquías 3:10. Amén. Pero vamos a ver para quién es que es dada esa palabra. ¿Quiénes son los que van a recibir del Señor estas cosas? Amén. Porque aquí hay una lista en la cual nosotros leímos y dice cuál es el lugar en donde están los idólatras, los blasfemos, los hipócritas, los cobardes. ¿Sí? En esa, ahí mismo, ahí claro dice cuál es el lugar donde están. El Señor Jesucristo, a ti, a mí y a todos nosotros, nos quiere y vino a rescatarnos de ese lugar. Amén. Entonces, el lugar en donde están estas personas, toda esa lista que está ahí, no es el lugar de salvación. En el lugar de salvación estamos los que hemos creído en el Señor. Y a estas personas, a los que hemos creído en el Señor, es a quien el Señor les ha demandado el cuidado de la obra, de su obra. Amén. El sostenimiento. Amén.
El sostenimiento de la obra le es demandado al cristiano, al que conoce, al que cree, al que espera en el Señor. Esto no le es demandado al incrédulo. El incrédulo, el que no cree, él tiene su parte en el lago que arde en azufre y fuego. Y vamos a verlo de una forma bíblica. Vaya conmigo al primer libro. Pasamos de Apocalipsis a Génesis. Génesis en el capítulo 4. Vamos a ver. Génesis el capítulo 4. Hoy vamos a leer Biblia, mis hermanos. Vamos a leer la palabra. Y la palabra misma es la que nos va a ir hablando, nos va a ir limpiando, como dijo el Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo 4 dice, sigo yo leyendo para ustedes, ustedes van ahí, pendientes ahí, ¿oyó? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vamos a estar ahí, aunque después vamos a seguir leyendo. Mis amados hermanos, aquí dice la palabra de Dios, o en esta mañana hay una pregunta. ¿Qué tenía la ofrenda de Caín que el Señor no se la recibió? No la miró con agrado. ¿Qué había en la ofrenda de Caín? ¿Y qué había en la ofrenda de Abel? Ambos presentaron ofrenda, ¿sí? Ambos presentaron ofrenda, pero la ofrenda de Caín no fue recibida. Ahora, hay un punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es el orden en el cual el Señor escribe en su palabra. Amén. Vamos a leer detenidamente, porque algunas personas piensan, o se les puede venir a la cabeza, que Caín tuvo un mal comportamiento cuando Dios no recibió su ofrenda, y sí miró con ofrenda la ofrenda de Abel, con agrado la ofrenda de Abel, ¿sí? Y que tal vez esa sería la excusa, o que Caín por aquel motivo fue que procedió a hacer lo que hizo. Pero esto no tiene nada que ver con lo que hizo. Esto no fue ese el motivo por el cual Caín hizo aquello. Mira bien detenidamente lo que dice la palabra aquí cuando dice en el versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado ¿a quién? ¿A quién fue que el Señor no miró con agrado? ¿Por qué no le gustó al Señor la ofrenda que Caín traía? Ahí mismo lo dice. Porque no era agradable a los ojos de Dios. Por eso al principio leímos, amén, de los cobardes, de los homicidas, de los blasfemos, de los hipócritas, de los ladrones y toda una lista de personas que ya prácticamente están o tienen su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, mis hermanos. Caín era un hombre terriblemente malo. Caín era de esos que cuando la mamá los dejaba cuidando, tal vez allá el uno al otro, no prestaba atención de su hermano. Y quiero tratar de explicarte más o menos cuál era el comportamiento de Caín. Caín era un hombre perverso, homicida, embustero,
o mentiroso, como decimos aquí en la costa decimos embustero, aquí decimos mentiroso. Era una lista de cosas que habían en la vida de Caín y que a Dios no le agradaban. Y sin embargo, con todo ese mundo de cosas que tenía este hombre, ¿sabes qué quería hacer este hombre? Venir a presentar ofrenda delante de Jehová. Un terrible error. Amén. Porque de pronto alguien puede creer que puede comprar la salvación, o alguien puede creer que puede pagar el beneficio de Dios. ¿Sí? Cree que con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, con todo lo que quiera, y cree que con el Señor puede establecer un vínculo económico. Porque en su corazón lo que está puesto es el dinero, la economía, y establecer con el Señor un vínculo económico. Y con el Señor nosotros no tenemos un vínculo económico. Nosotros con el Señor tenemos es un vínculo de santidad. Amén. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando nosotros estamos delante de todas estas personas, mis amados hermanos, ¿me pueden regalar un poquito de agua? Gracias. Cuando nosotros estamos delante de todas estas personas y sabemos acerca de todas estas cosas, este debe ser nuestro dialogar con ellos. Amén. Necesitamos que ellos, así como nosotros, entren en pacto con el Señor, en un pacto de arrepentimiento, en un pacto en donde se confiese un pecado y en un pacto en donde se confiese a Jesucristo como el Salvador y Redentor y sea lavado con la sangre del Cordero. Y entonces sí puede venir y presentar ofrenda delante del Señor. Amén. Sí puede venir y presentar primicias, diezmos, limosna, todo lo que quiera hacer. Pero primeramente, lo que cada uno de nosotros tenemos que hablar a las personas y lo que las personas necesitan es al Señor Jesucristo en su vida, confesarlo con su boca y creer en su corazón que Él lo rescató de allá, del lago de fuego, que arde con azufre. Amén. Sin este requisito, prácticamente en vano es que cualquier persona venga y ofrende o traiga diezmo o traiga cualquier cosa al Señor. Lo primero es esto. Amén. No puede un idólatra, un adúltero, venir a creer que con diezmos, con ofrenda, puede congraciarse delante del Señor. Y peor aún, y nosotros tampoco tenemos por qué permitirle. O más bien, nosotros tenemos que exhortarle a que con el Señor no va a tener un vínculo netamente económico. Con el Señor es un vínculo, como dije antes, un vínculo de santidad. Amén. Mira, cuando ya la persona empieza a tener un vínculo de santidad, entonces empieza a querer traer, a querer ofrendar a Dios como lo hacía Abel. Mira cómo lo hacía Abel. Aquí dice la palabra. Dice, y Abel trajo también de las primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Lo primero que miró el Señor fue la vida, a la persona en quien el Señor tiene el ojo puesto. No es en la ofrenda, en el diezmo, en lo que pueda atraer esta persona a la iglesia o al lugar de reunión o qué sé yo, al ministerio. El Señor no ha puesto el ojo en eso, en la economía que pueda significar. ¿Sí? Esos son minucias. Amén. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Así lo dice la palabra. Pero hay algo que las personas sí podemos traer a los pies de Cristo. Y es algo por lo cual el Señor murió en la cruz. Y es
tu vida. Amén. Mi vida es lo que nosotros tenemos que traer y postrar y poner ahí a los pies del Señor. Cuando todas estas cosas, cuando nosotros pongamos nuestra vida y cuando los demás pongan su vida a los pies del Señor, amén. 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 Ahí sí puede venir y traer ofrenda. Ahí sí puedes tú y yo venir y traer primicia, venir y traer diezmo, lo que quieras. Pero primero es tu vida. Primero es tu comportamiento, primero es tu santidad, primero es tu relación con el Señor. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces con el prójimo? ¿Cómo te conduces con el ministro? ¿Cómo te conduces con todo? Hay personas que no tienen ninguna reverencia con el Señor y creen que pueden venir a presentar ofrenda. No, mis amados hermanos, esa ofrenda no la mira el Señor con agrado, porque la persona no es agradable delante del Señor. Vamos a mirar aquí ahora con la palabra para que veas tú qué clase de persona era Caín. Dice, en el versículo dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como no le vieron, como no se tocaron, como no hubo un agrado del Señor, y hay personas que como no se le tocan flautas y cuestiones al tiempo de estar allá, entonces pues decae su semblante, amén, porque tiene su corazón puesto en él mismo, en que sea exaltado cuando trae, ¿sí? Amén. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Mire que aquí el Señor está hablando del comportamiento de Caín. ¿Qué es lo que le dice? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es que en Caín no había bien. Por eso el Señor le dice, y se refiere de una vez al comportamiento de Caín. Mire la observación que el Señor le hace y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Traer ofrenda. Pero no era agradable, su vida no era agradable al Señor. No agradaba con su persona como era él, no agradaba a Dios, antes por el contrario. Amén. Versículo 7 dice, amén, ahí leímos, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Amén. Así es como está el pecado, acechando al que no hace bien. Amén. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Si nosotros hacemos bien, nosotros nos podemos enseñorear de él. Amén. Amén. Ahora, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Salgamos al campo. Si él le hubiera dicho, ¿a qué iban? Otra cosa fuera. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mira la clase de persona que era Caín. Un embustero, un hipócrita, ¿sí? Un mentiroso, ¿sí? Y toda esa suerte de personas que a veces quieren, y prototipo de alguna suerte de personas que a pesar de que en su vida hay todas estas cantidades de cosas, quieren venir a presentar ofrenda delante del Señor. Y él respondió, seguimos ahí, ¿no? En el 9. Y Jehová, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Ves por qué te digo que Caín era un mentiroso? Amén. Ya todas esas cosas estaban en la vida de Caín. Ese no fue su comportamiento después de que después de que su ofrenda no fue agradada. Esas cosas ya estaban en la vida de Caín. Ese era el tipo de persona que había. Esa era la clase de persona que era Caín. Amén. Y por eso era que el Señor no le recibió su ofrenda. Amén. No sé. Ahora mira esto. Hasta grosero también. Es que hay personas que mantienen una grosería con su papá, con su mamá, con los hermanos, con el primo, ¿sí? Con el presidente, con todo el mundo. Y quieren ser groseros durante toda su vida y quieren estar siendo blasfemos, qué sé yo, de todo lo que se les pueda. Y creen que así de esa forma pueden venir a presentar ofrenda. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso tengo yo que estar pendiente de entonces de todo? Ahora entonces, pues, grosero. El Señor era el que le estaba hablando y al mismo Señor le estaba saliendo con grosería. ¿Cómo sería con la mamá? ¿Cómo sería con el papá? ¿Cómo sería con el mismo hermano? Nunca procuraba el bienestar de Abel, siendo Abel menor que él. Tenía que estar al cuidado del hermano. Por eso te digo, cuando lo dejaban al cuidado del hermano, ni bola le paraba. Se quedaba por allá y dejaba que el muchachito se pegara por allá, qué sé yo. No estaba pendiente. Claro, porque ahora mi mamá quiere, como mucho, ahora mi mamá quiere que yo me quede cuidando a los hermanos míos. Y así ve uno toda esa suerte de cosas en las personas. Amén. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, ahora mira, él creía que no había hecho cosa, él creía que lo que había hecho era liviano. ¿Y sabes qué dijo? Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Mira lo que, cuando el Señor le dijo, lo que dijo, ¿sabe qué? Me voy a esconder de ti. El Señor habla y la persona coge y se esconde. Y piensa que así puede venir a presentar ofrenda. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora le tiene miedo a la muerte. Él es un homicida, pero le tiene miedo a la muerte. Amén. Mira, mi hermano, todas estas cosas, era envidioso también. Era envidioso. Mira, ve conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso. El texto, donde dice, ¿por qué causa mató Caín a Abel? Donde dice, ¿y por qué causa le mató? La palabra ahí en Primera de Juan, ahorita no, se me escapa la cita. Pero la palabra de Dios, ahí en el Nuevo Testamento, dice la causa, ¿por qué Caín mató a Abel? Dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Alguien tiene el versículo? ¿Sí? Es en
en Primera de Juan. Tenía el versículo por acá, pero yo lo tengo ahí en la mente, mi hermano, ¿sí? Dice, ¿y por qué causa le mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este fue el motivo por el cual Caín mató a su hermano Abel. Amén. Porque Abel, él veía que Abel hacía sus cosas bien, mantenía envidia con Abel y por eso fue que él procedió y mató a Abel, su hermano. Amén. Ahora, mis amados hermanos, seguimos adelante porque necesitamos hablarle a las personas. 3:12, amén. Ahí dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Si ves que el obrar de este hombre, el andar, el hablar, en todo momento era malo, de continuo siempre al mal, por eso no fue recibida en bien. Por eso no recibió el Señor con agrado, porque él no era agradable a los ojos de Dios. Ahora, ¿qué se necesita entonces para ser agradable a los ojos de Dios? Primeramente, entrar en pacto con el Señor Jesucristo. Amén. Dios no puede ver con agrado a alguien que todavía no ha entrado en pacto con Él. Amén. Y si esta persona hace cosas para agradar a Dios, el Señor lo primero que le demanda es que confiese que Jesucristo es su Salvador y que alcance su salvación. Amén. Mírate, vamos a ver, para que veas tú, y lo vamos a ver en varias partes. Vamos, sí, vuelve conmigo a Génesis, para que veas tú cómo fue Génesis 28. Génesis 28. Mira cómo era la vida de un hombre que de quien había profecía, de quien Dios había hablado. Amén. Sin embargo, necesitaba algo. Génesis 28 en el capítulo 10. Hoy vamos a leer bastante. ¿oye? Génesis 28 capítulo 10 dice, 28 versículo 10 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12 dice, ve ahí pendiente. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. No le dijo el Dios tuyo. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Saltémonos al versículo 21. Mira, en el verso 20 primero, dice, e hizo Jacob votos diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. En lo primero el Señor le dijo, le habló de Abraham y le habló de Isaac. Y le dijo que él era Dios de Abraham y Dios de Isaac. ¿Por qué le hizo el Señor esa salvedad? Mírate, devuélvete al capítulo 27. En el verso 20 dice, cuando Isaac ya estaba a punto de comer del guisado que Jacob había traído para recibir la bendición que Isaac tenía para Esaú, mira lo que le dice
Jacob a su mismo padre. En el verso 20 dice: entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? ¿De qué se refería, a qué se refería Isaac? Al guisado, porque le había dicho a su hijo Esaú que fuera y trajera del campo comida para él, y que un cabrito, y que se lo preparara como a él le gustaba para entonces darle la bendición, ¿sí? Algunos, yo les hago una introducción aquí y les digo, Rebeca, la esposa de Isaac, le dijo: ve pronto tú y tráeme de las cabras, y yo se lo voy a preparar a tu papá, para que cuando él coma piense que fue Esaú y te dé la bendición que es para Esaú. Ahora, al punto que quiero ir en este versículo es cuando ya Jacob llega con el guisado delante de Isaac. Mira lo que dice: entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová, ¿qué dice ahí? Él no dijo Jehová mi Dios. ¿Sí ves qué? ¿Sí ves? Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Amén. Él le preguntó: ¿cómo fue que conseguiste tan rápido el guisado? ¿Y qué fue lo que él le respondió? Porque Jehová tu Dios. Hasta ese momento el Señor, Jehová, de que habla la palabra, no era su Dios. Amén. ¿Cuándo empezó a ser el Dios de Jacob, Jehová? Cuando el Señor le mostró el plan de salvación. Amén. El Señor le mostró un plan que él tenía con el hombre. Por eso te leí el pasaje aquí en 28, en el capítulo 28, el versículo 10, en donde dice que Jacob tuvo un sueño y una escalera que una punta estaba pegada en tierra y la otra iba al cielo. Ese día Jacob entendió el plan que Dios tenía de salvación para el hombre. Y en el versículo 21 dice: y si volviere en paz, verso 21 del capítulo 28, ¿sí? ¿Estamos ahí? Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahora mira, no te pierdas lo que sigue, dice el versículo 22. El versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. ¿Ves? Cuando él comprendió que había un tiempo, cuando el Señor le hizo saber que había un plan de salvación, cuando él entendió, y mírate que él era hijo de Abraham y era hijo de Isaac, y allá moraban, y él lo conoció y estuvieron ahí, le hablaron, le predicaron, pero no había entrado en pacto con el Señor. Amén. No traía ofrenda. Todavía no era agradable a los ojos de Dios. Mira, el nombre de Jacob significa engañador. Tenía que estar en pacto con el Señor. Tenía que tener una relación, tenía que tener un comportamiento, tenía que saber que había algo que el Señor estaba preparando, o que el Señor ya había preparado de antemano, y era la salvación de su alma. Amén. Era un requisito prácticamente. Hay un pasaje también que quiero que miremos en esta mañana. Vayamos a Segunda de Reyes 5. Para que veas tú cómo es para que veamos todos cómo es de delicado este asunto. Primera de Reyes 5. Segundo libro de Reyes, perdón. ¿Sí? Segundo libro de Reyes 5:1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautivo de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, vamos a parar aquí, esta muchacha habló a la esposa de Naamán y le dijo:
que no se turbe, mi Señor, que vaya a Israel, que allá en Israel hay un profeta que lo puede ayudar con esa lepra que él tenía. Porque el hombre era leproso, valiente en extremo, en gran manera, pero era leproso. Amén. Entonces este hombre, atendiendo al consejo de la mujer que le dijo lo que la muchacha le había dicho, entonces se fue hasta Israel. Él lo que buscaba era la sanidad de su problema, de su enfermedad. Amén. Una persona con lepra o con cualquier enfermedad hoy en día, pues cualquiera. Amén. Y se fue hasta allá. Ahora, mira lo que sigue diciendo. ¿Leímos hasta el versículo qué? No, íbamos en el 2. Ahora, en el versículo 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré carta al rey de Israel. Ahora, dice entonces, salió pues él llevando consigo, mira todo lo que llevó. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Un poco de cosas, ¿oyó? Y 10,000 mudas de vestido. Verso 6. Oye, eso es un poco de cosas, ¿oye? Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Voy a leer de nuevo con lo que venía Naamán, porque es importante. Salió pues él llevando consigo 10 talentos, en versículo 5, en la parte B del versículo 5 estoy leyendo. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Qué era lo que él quería? ¿Por qué era que iba para Israel? A buscar su sanación. ¿Y qué se llevó? Lo que dice la palabra. ¿Sí ves? Dice, salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Qué era el pensamiento que iba en este hombre? Pagar por lo que iba a recibir. ¿Me entiendes? No iba a buscar el favor de Dios, le iba a pagar todo lo que llevaba. ¿Eh? En el versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Porque el rey no quiso salir al encuentro de Naamán y dijo, pasa eso con personas que no están en el propósito de Dios, en el pensamiento con el Señor. Y entonces él dijo, no, eso lo que pasa es que el rey de allá lo que quiere es venir a buscarme problemas a mí aquí y envía a este leproso para que yo le sane, para tener excusa para venir a pelear conmigo. Entonces llegó Eliseo y le dijo, ¿por qué has hecho así de esa forma? Envíalo a mí y sepa que hay profeta en Israel. Amén. Ahora, cuando Naamán, en el versículo 11, en el versículo 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, porque ya Naamán estaba allá, llegó. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Él iba por una sanidad, porque era leproso en gran manera. Y el profeta le da la solución. Y mira lo que sucede. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, ni siquiera ha salido a recibirme, sino que me mandó a su criado a decirme esto. Yo pensaba que el profeta iba a salir aquí y yo iba a hacer una oración. Yo pensaba que el pastor iba a venir a orar por mí. Yo pensaba tantas cosas. Yo pensaba que yo era importante. Pero, ¿cómo se le ocurre entonces ni siquiera venir a recibirme? Porque como Eliseo no salió a recibirle, sino que le mandó fue razón y le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Amén. Ahora mira todavía todo lo que dice. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
Le dieron la solución al problema que tenía y antes se enojó. Para colmo de males, Eliseo no le recibió los presentes que llevaba. Y quise que los leyéramos. A cualquiera le mueve el piso tanta cosa. Cualquiera que le vengan con una ofrenda, con una cosa de esta, a cualquiera le puede mover el piso. Amén. Pero si no está en pacto, pero si no está en un agrado con el Señor, porque fíjate la clase de persona que era este hombre también, a pesar de que era un hombre valeroso, a pesar de que era todo, era un hombre altivo, necesitaba ser tratado por el Señor. Amén. Y entonces, como sabía que allá lo iban a sanar o iba buscando el favor, de una vez iba a decir, bueno, aquí está, yo te pago. Y no voy a tener nada con eso, sino que yo te voy a pagar. Y te voy a pagar bastante. Pero Eliseo no le recibió la ofrenda, lo que él traía. Porque Naamán necesitaba un tratamiento con el Señor. Mira, mis amados hermanos, vamos a leer, ahora vámonos para el Nuevo Testamento. En Hechos 10. Mira lo que sucede aquí. ¿Ya están allí? Hechos 10. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Verso 2. Mira lo que dice: piadoso y temeroso de con toda su, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, voy por el versículo 4, ¿no? ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora, hombre, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es que. ¿Y qué era lo que este hombre hacía? En el versículo 2 dice que era un hombre que piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira la lista por donde la empieza el Señor. En el versículo 2, ¿qué era lo primero que había en la vida de este hombre? Piadoso y temeroso de Dios. Amén. Mira, en el versículo 4, lo que le dice el ángel: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. ¿Por dónde empezó la lista? No, aquí ya estamos leyendo en el versículo 4. ¿Por dónde empezó? Por las oraciones. Este era un hombre que oraba, estaba dedicado al Señor. Amén. Y dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dice, versículo 5, ¿están ahí? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es que necesario, mis amados hermanos, y para mí también. Él te dirá. El hombre oraba, era piadoso en extremo, con toda su casa en gran manera, hacía limosna, pero era necesaria otra cosa en la vida de este hombre.
Algo le faltaba. ¿Te das cuenta por qué te decía que si no entras en pacto con el Señor, si no entramos, si el que todavía no conoce el propósito de Dios no atiende y no es lavado con la sangre del Señor Jesucristo para que sus ofrendas sean recibidas? Mira lo que le dice también: es necesario que hagas, dice, este pozo en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Mira, vamos a saltarnos, porque hay otras cosas que también es necesario que en esta mañana examinemos, en este mismo pasaje aquí en donde estamos, en Hechos 10. Amén. Porque el Señor le dijo a Cornelio: haz venir a Pedro. Es necesario que oigas unas cosas y que entiendas unas cosas también. Así que ya los soldados que Cornelio envía a Jope traen a Pedro, y Pedro le pregunta en el versículo 33, ya después de todas estas cosas, Pedro le pregunta a Cornelio y dice: así que luego envié por ti, aquí Cornelio le está hablando a Pedro, dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, del que tiene obras de justo. Y mira por dónde empieza entonces Pedro a hablarle a Cornelio. ¿Y de qué le habla Pedro a Cornelio? Del plan de salvación que Dios tiene. Era necesario que Cornelio entrara también en pacto con el Señor para que todas estas cosas, como ya sus oraciones y sus limosnas habían subido, era necesario que él conociera la palabra, conociera al Señor Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 36, mira por dónde empieza Pedro. El ángel le dijo: es necesario que tú escuches a Pedro. No es solamente lo que estás haciendo, es necesario esto. Y entonces Pedro empieza a narrarle las cosas. El versículo 36 dice: Dios envió mensajero a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando todos los oprimidos por el diablo. Y después que él coge y le predica al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y se derrama en aquel lugar. Y mira el verso 48, lo que dice: y mandó bautizarles, Pedro mandó bautizarle a Cornelio, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Era necesario, en el versículo 48 acabo de leer, ¿sí? Era necesario que Cornelio, con toda su casa, a pesar de que era un hombre que no tenía conocimiento y hacía oración y era piadoso y daba limosnas y todas estas cosas, era necesario que conociera el plan de salvación del Señor. Amén. Para que todas, o sea, una cosa le faltaba a este hombre. ¿Te acuerdas cuando el joven rico también vino al Señor y le dijo: todas estas cosas he guardado de mi momento? Entonces una cosa te falta: que vengas y me sigas, que vengas y estés conmigo. Amén. Y esta debe ser nuestro consejo, este debe ser nuestro hablar con todas estas personas que a veces creen que con limosna, con ofrenda, con cosas demás, pueden venir y tener una relación con el Señor. La relación que nosotros y el mundo necesita tener con el Señor, o la relación que cualquier individuo necesita tener con el Señor, es una relación de santidad. Amén. Por medio de la muerte del Señor Jesucristo. De lo que nosotros le tenemos que hablar y lo que ellos
necesitan escuchar. Primeramente, no es que van a ser bendecidos si traen limosna, si traen ofrenda, si traen diezmos, si traen cuestiones a la iglesia. Ellos van a ser bendecidos cuando empiecen a conocer y a entender que son pecadores, que necesitan confesarlo, que necesitan arrepentimiento y que el Señor Jesucristo es la propiciación para sus pecados. Entonces sí, pueden venir y traer, o pueden ir y llevar lo que el Señor, lo que bien tengan. Y para terminar, miren, leamos Mateo, capítulo 5. El versículo 23. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Mira lo que dice allí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Leámoslos todos. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Maravilloso es el Señor, glorioso es el Rey. Amén. Si nosotros somos agradables, si nosotros con nuestros actos agradamos al Rey de Gloria y somos aceptos delante de su presencia, entonces lo que nosotros traigamos será agradable a los ojos de Dios. Amén. Si nosotros le hablamos a las personas y ellos entran en pacto con el Señor Jesucristo y reciben la salvación, entonces pueden traer también y serán bien recibidos por el Señor primeramente, amén, porque es al Señor. Todo lo que nosotros hacemos es para el Señor, amén. Dios les bendiga en esta mañana. Yo voy a orar en esta mañana también y le entrego a la persona que está. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu consejo, papá, por lo que tú has establecido ahí en tu palabra, mi amado Dios. Es primeramente nuestro ser, nuestro corazón, en donde está puesta nuestros ojos, hacia dónde es que estamos apuntando, mi amado Dios. Es primeramente nuestro ser derretido delante de ti, papá, para poder estar, para poder ser agradables delante de tu presencia. Y de estas cosas le vamos a hablar a nuestros familiares y a nuestros hermanos. Te bendecimos, te adoramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es ser enseñados por el Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sabemos que no es lo que poseemos, no es lo que por tu misericordia recibimos, sino que somos nosotros, Señor. Es nuestra vida, Señor. Es nuestro ser lo que tú quieres. Señor, hemos entregado todo nuestro ser a tu servicio, a ti, porque hemos entendido que tú eres nuestro Señor. Y que nosotros, Señor, tú has comprado a precio de sangre nuestra salvación y hoy la hemos recibido. Y te damos gracias. Bendice a mis hermanos, Señor. Llévanos en paz y que guardemos tu palabra donde andemos. Que no la olvidemos, Señor, sino que la recordemos y también la demos, la compartamos a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor. Gracias. Bendice nuestra vida. Aleluya. Amén y amén. Despedidos.